Era un amanecer de finales de 2001 en Buenos Aires. No era un amanecer cualquiera, era el alba de una nación humillada. El aire estaba cargado de una desesperación silenciosa, de una rabia contenida que se cocía a fuego lento. Familias enteras se agolpaban frente a puertas blindadas, puertas de bancos que prometían seguridad, pero que ahora se alzaban como muros inquebrantables. En sus ojos, el reflejo de una traición. Cacerolas vacías, futuros rotos. ¿Qué ocurrió? El archivo del capital se sumerge en la herida abierta de Argentina para revelar una verdad universal, una verdad brutal. Te dicen que tu dinero en el banco es tuyo. Te susurran que tus ahorros son un santuario. Es mentira. Es una falacia construida sobre la fragilidad de una promesa. El archivo del capital te revelará que en realidad tus billetes no son más que un número en el sistema, una abstracción digital que el Estado, en cualquier momento, puede congelar, puede devaluar, puede simplemente secuestrar. No es una fatalidad económica, no es un accidente fortuito, es un mecanismo de control, es un crimen orquestado contra la soberanía financiera del ciudadano común, un asalto silencioso. ¿Crees que tu dinero está seguro? Prepárate. La historia no se repite, pero rima con una frecuencia inquietante. El mecanismo, la trampa, se gesta en las sombras de la política monetaria y las altas finanzas. ¿Cómo se construye un corralito? Se comienza con la narrativa de la crisis de liquidez. Se argumenta la necesidad imperiosa de proteger el sistema, de evitar un colapso mayor. Y bajo ese pretexto se impone un límite drástico, extracciones mínimas, transferencias imposibles, un bloqueo total. En el caso argentino, este mecanismo fue una tortura lenta, una asfixia progresiva. Se prohibió el retiro de efectivo de los bancos. 100 pesos semanales, al principio. Luego, menos. O nada. Para el ciudadano de a pie, esa barrera era una sentencia. ¿Cómo comprar alimentos? ¿Cómo pagar la renta? ¿Cómo alimentar a los hijos? La trampa se cierra implacable. Tus ahorros, el fruto de toda una vida de trabajo, se convierten en rehenes, inmovilizados, inaccesibles. Y entonces llega el golpe final, la pesificación asimétrica. Aquellos depósitos en dólares, esa moneda fuerte que la gente había elegido para protegerse de la inflación, fueron convertidos a pesos a una tasa oficial de 1:1. Pero las deudas bancarias, permanecieron en dólares o fueron pesificadas a una tasa diferente. La clase media y trabajadora, aniquilada, sus activos devaluados, sus pasivos intactos. ¿Hay una injusticia mayor que esta? El ciudadano no podía ganar. El sistema había blindado su botín. Para comprender el abismo de 2001, debemos retroceder a la década de los 90. Argentina, una nación acostumbrada a la volubilidad de su moneda, había encontrado una aparente estabilidad en la convertibilidad. Un peso, un dólar, una promesa de igualdad, una ilusión de prosperidad. La gente respiraba, creía, depositaba su fe y su dinero en ese 1:1. Pero bajo la superficie, la herida se agrandaba. El gasto público se disparaba. La deuda externa crecía hasta límites insostenibles. Los pactos con el Fondo Monetario Internacional se sucedían, cada uno atando más las manos de la nación, exigiendo recortes brutales y privatizaciones que despojaban al Estado de sus activos. Mientras tanto, la fuga de capitales se aceleraba, silenciosa, implacable. Los grandes capitales, los que siempre están mejor informados, ya habían empezado a salir del país mucho antes de que el ciudadano común siquiera oliera el peligro. El punto de ruptura no fue un solo evento, sino una cascada de desgracias. La economía se contraía, el desempleo se disparaba, las protestas se multiplicaban. Los piquetes cortaban las rutas, las cacerolas retumbaban en las calles de la capital. La tensión era palpable, el gobierno de la Alianza se desmoronaba. Y entonces, el 1 de diciembre de 2001, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció las medidas. Medidas que cambiarían el destino de millones. El
Corralito. Una palabra que se incrustó en el léxico del dolor. Se estableció un límite de 250 pesos o dólares semanales para los retiros en efectivo. El acceso a los ahorros restringido. El gobierno, acorralado por la fuga masiva de depósitos, la bancarrota inminente, había decidido que la solución era simple: confiscar de facto el dinero de sus ciudadanos. El día en que la promesa se rompió, el día en que la confianza se hizo añicos, las consecuencias humanas fueron devastadoras. No son meras estadísticas, son rostros, son nombres, comerciantes que no pudieron pagar a sus proveedores, sus negocios reducidos a cenizas, jubilados que perdieron los ahorros de toda una vida, la pensión de 70 años de trabajo, convertida en papel mojado. Pequeños empresarios, visionarios, que vieron sus sueños desvanecerse en un instante, incapaces de acceder a su capital para mantener sus empresas a flote. La desesperación se tradujo en una epidemia silenciosa de depresión, de rupturas familiares, de suicidios. La emigración se convirtió en la única salida para cientos de miles de jóvenes que buscaban un futuro que su propia tierra les había negado. El tejido social se desgarró. La desconfianza se instaló como una sombra permanente. La humillación era profunda, la ira volcánica, días de saqueos, de represión, de muertes. 5 presidentes en 11 días, un país en ruinas. Regresemos al presente. Brutal. ¿Crees que Argentina fue una excepción? ¿Un caso aislado en un rincón lejano del mundo? Despierta. La historia no se repite, pero sus rimas se escuchan hoy en los pasillos de Davos, en los despachos de los bancos centrales. Mira a tu alrededor. La deuda global se dispara a niveles estratosféricos. La impresión masiva de dinero, la expansión cuantitativa, ha inundado los mercados de liquidez artificial. Se nos dice que es necesario, que es para estimular la economía. Una mentira. Es para postergar el colapso, para diluir la deuda, para devaluar tu poder adquisitivo sin que lo notes de inmediato. La centralización del poder financiero en manos de unos pocos, la consolidación de gigantes como BlackRock, el control de los bancos centrales sobre las tasas de interés, todo resuena con la partitura que precedió al corralito argentino. Ayer fue Buenos Aires. ¿Dónde será mañana? Los signos precursores están por todas partes para quien quiera verlos. La inflación, ese impuesto silencioso carcomiendo los ahorros de la clase trabajadora. Las tasas de interés, manipuladas artificialmente, que anulan la formación de capital y castigan al ahorrador. Las burbujas inmobiliarias, las burbujas bursátiles, los espejismos de una riqueza que no es real. Y ahora lo más ominoso, las monedas digitales de Banco Central, las CBDCs, se nos presentan como la panacea de la eficiencia y la transparencia, pero en realidad son la herramienta definitiva para el control, la capacidad de programar tu dinero, de limitar su uso, de confiscarlo electrónicamente si el Estado así lo decide. Imagina un corralito digital donde cada transacción es vigilada, donde cada euro o dólar digital puede ser desactivado con un clic. Una fantasía distópica. En 2001, la idea de que los bancos cerrarían y no podrías acceder a tu dinero también parecía impensable. El veredicto es claro. El camino que hemos tomado conduce a una mayor servidumbre financiera. En 5 o 10 años, si esta trayectoria no cambia, veremos una intensificación del control. Tus ahorros, en manos de terceros, serán cada vez más vulnerables. La devaluación masiva de las divisas fiduciarias, esas que se imprimen sin límite, hará que tu esfuerzo valga menos y menos. El poder se concentrará aún más en manos de una élite global, una casta que no rinde cuentas a nadie. Una sociedad endeudada, dependiente, despojada de su soberanía económica. El corralito no es un evento aislado del pasado. Es un modelo, una advertencia. Pero existe una forma de sobrevivir. Existe una forma de protegerse de esta expoliación silenciosa. La soberanía financiera comienza con la independencia. Diversifica tus activos fuera del sistema bancario tradicional. Invierte en activos tangibles y escasos,
aquellos que no pueden ser impresos ni congelados con un decreto, oro físico, plata, metales preciosos. Busca tierras productivas, activos que generen valor real, que te den autonomía. Y sobre todo, invierte en ti mismo. Desarrolla habilidades valiosas, conocimientos que el mercado siempre demandará, que no pueden ser devaluados ni confiscados. Tu mente, tu ingenio, tu capacidad de adaptación. Esos son tus verdaderos refugios. No confíes ciegamente en quienes prometen seguridad a cambio de tu libertad. La verdadera seguridad reside en tu propia resiliencia. La historia es un eco, una serie de advertencias que resuenan a través de los siglos. Aquellos que las ignoran, aquellos que no quieren ver las rimas del pasado en el presente, están condenados a repetir sus tragedias. El archivo del Capital no te da clases de economía, te revela un crimen, te expone una trampa, despierta, comprende los mecanismos ocultos, no seas la próxima víctima. Para comprender las rimas de la historia, suscríbete a El Archivo del Capital. El conocimiento es tu única defensa.